Qué gusto estar con todos ustedes a esta hora, cumpliendo esta cita que nos habíamos fijado para compartirles nuestra historia, que pretende darle toda la gloria al Señor, reconocer lo que Él ha hecho en nuestras vidas y ser de bendición a otros. Estamos muy contentos de poder compartir este espacio con ustedes. Durante mucho tiempo lo soñamos, lo pensamos, creímos hacerlo para otro espacio, pero Dios fue muy bueno, nos permitió hacerlo a través de Instagram, y qué mejor que con todos ustedes que nos han acompañado durante casi 4 meses en este programa. Esto comenzó para mí finalizando el año 2017. Le dije al Señor que el siguiente año me quería casar. Pertenecía a la congregación en Modelia, Bogotá, con mi pastor León Torres, su familia, y una congregación que amo muchísimo. Para este año había un lema que se llamaba Vamos a la conquista. Y en ese lema yo dije, bueno, ya durante mi vida he conquistado varios logros, Dios me ha permitido llegar a muchos lugares, me ha permitido cumplir mis sueños, me llevó al lugar de mis sueños, a mi trabajo en el que anhelaba y por el que había estudiado. Y entonces ya dije, Señor, este año que viene quiero casarme. Empecé a oír las enseñanzas de la hermana Luz Marina de Galvis. Aquí aparece la hermana Luz Marina, si alguno la conoce, si es cercana a ella, le puede contar parte de esta historia. Empecé a oírlas y recuerdo que en una de sus enseñanzas ella decía, el que se quiera casar necesita poner eso en las manos del Señor y necesita orar con verdad y necesita poner ese proyecto que sea importante para Dios. Así que yo dije, pensándolo bien, nunca lo he hecho. Nunca me arrodillé, nunca saqué un momento de decirle, Señor, quiero que escojas el hombre que tienes para mí. Sencillamente oraba así, rápido. Ay, Señor, sí, por mi esposo, y ya, me paraba y me iba. Mi mamá, o en mi casa le dicen la oración del conejo, que es la que se arrodilla y se levanta rapidito. Y eso era lo que hacía yo. Nunca me tomé el espacio de poder decir, Señor, de verdad saco este espacio para hacerlo. Pues resulta que en enero yo dije, voy a ponerlo en práctica, lo que dice la hermana Luz Marina. Y saqué todo el mes de febrero. Quiero contarles esto, no porque esta historia que le vamos a contar le funcione a usted también, pero sí la experiencia y el propósito de Dios. Y todos los días en febrero, de 5 a 6 de la mañana, durante esa hora, oraba específicamente por mi esposo. Todos los días de febrero. Sin conocernos, yo estaba haciendo exactamente lo mismo. El año 2017 había estado sirviéndole al Señor y muy enfocado en el propósito de Dios para mi vida, pero sentía que me hacía falta mi esposa. Ya en realidad empecé a sentir la necesidad urgente y bueno, todas las cosas que pasan alrededor de uno me empezaron a hacer sentir esa necesidad. Entonces, con la congregación empezamos a orar, veníamos orando mucho por ese propósito, pero en enero ya yo me decidí, dije, este año me caso, y le dije al Señor, Señor, yo quiero casarme, y le dije a la iglesia, me quiero casar este año, así que les pido que por favor me ayuden a orar. La iglesia empezaron a orar. Yo tenía, yo creo que aburrida la gente, cuando mi esposa llegó le contaban los hermanos que los tenía muy insistente. Fui con ellos más bien, de que me ayudaran a orar, y les pedí que se lo tomaran en serio. Entonces estábamos orando con mucha seguridad, pero ya hubo un momento, ya pasados creo la primera parte del año, como los primeros 3 meses, yo me decidí a empezar a orar por mi esposa de 12 de la mañana a 1 de la mañana. O sea, de medianoche a la 1 de la mañana oraba solo por eso. Y entonces en ese lapso me desconecté de cualquier posibilidad. Porque ustedes saben que uno cuando está soltero conoce a una persona. Todo lo que sea se parezca a una posibilidad, pues uno está abierto, es normal. Entonces yo me corté cualquier posibilidad de esas y me encerré
a clamarle al Señor y a pedirle que Él ya no como yo quería. Yo ahí me desentendí de lo que yo quería. Y yo le dije al Señor que Él escogiera, también un poco inspirado por las enseñanzas que escuché de parte de la hermana Luz Marina de Galvis. Fue para mí y para mi esposa, sin conocernos, de mucha bendición. Entonces empecé a orar de 12 a 1 de la mañana, pero como nunca había orado. Yo creo que las mismas enseñanzas que mi esposa había escuchado y que la inspiraron a orar de esa manera fueron las mismas que me inspiraron a mí. Y yo entendí que debía orar específicamente por eso. Y empecé a clamarle al Señor, pero era como nunca yo había orado por algo. Y le decía, Señor, si tú tienes mejor gusto que yo sabes qué es lo que yo necesito, yo prefiero que lo hagas tú, que elijas tú a la mujer que tú quieres para mí. Yo me despojo de mis gustos, de lo que yo desee, y te suplico que hagas tu voluntad. Y empecé a orar y pasó un buen tiempo. Yo lo hacía regularmente. Le escribí una vez a mi esposa. ¿Vas tú, mi amor? Sí. Bueno, en esta experiencia de mi esposo, que era lo que él hacía todos los días, y yo lo hacía durante el mes de febrero, resulta que alguien preguntará, bueno, me dijeron hace un momento, ¿cuántos años tenía? Tenía 28 años. Por eso les conté que ya escuchaba las frases como, ¿y usted para cuándo se va a casar? Y entonces, durante este tiempo, comencé a orar. Y mi oración era la siguiente: Señor, yo me quiero casar, necesito que me muestres quién va a ser mi esposo. Por supuesto, había opciones, por supuesto, habían personas alrededor, hombres para ser más específicos, pero no había seguridad en mí de dar un paso más adelante. No había seguridad en tomar decisiones, así que yo preferí que el Señor lo hiciera. Y entonces durante ese mes aparece a mediados de febrero alguien en el camino. Nos hicimos amigos en Facebook, pero nunca nos hablamos. Yo pasaba por su Facebook y la veía, y siempre tuve la inquietud quién era ella, y la miraba en sus fotos y siempre me preguntaba si pudiera ser ella mi esposa. ¿Qué tal ella como mi esposa? No sé por qué. Esto era algo que me pasaba siempre que veía a alguien que me interesaba. Me preguntaba si podía ser mi esposa en términos de si era lo que yo esperaba. Entonces pasaba lo mismo. Así que un día me decidí y le escribí. Solamente le escribí, le dije, Dios te bendiga. No sé hace cuánto tiempo somos amigos en Facebook, pero me gustaría saber quién es Yarleni Pulido. Uh-huh. Y eso decía ese mensaje para este lado. Dios te bendiga, no sé hace cuánto tiempo somos amigos en Facebook, pero me gustaría saber quién es Yarleni Pulido. Eso debería decirlo yo, mi amor. ¿Y yo qué respondí? Mi esposa respondió con una motosierra en la mano. Me dijo, no sé quién es usted, y si lo tengo seguramente es porque es amigo, tenemos amigos en común. Me respondió, fue tajante. Y yo me acuerdo que yo estaba en clase y lo miré el mensaje y me eché a reír. Y dije, bueno, entonces de todas maneras, por cortesía le escribí, discúlpeme si le incomodé, no fue mi intención. Dios la bendiga. Este mensaje quedó ahí. Bueno, yo luego le escribí, discúlpeme también si no fui amable, pero no acostumbro a hablar con personas que no conozco. Entonces, ahí quedó. Recuerden que yo les conté que mi oración todos los días era febrero durante 5 a 6 de la mañana. Y a mediados de febrero fue que mi esposo me escribió la primera vez. Pero ahí no volvió a escribir más. Él ya se alejó. ¿Por qué lo hiciste, mi amor? Seguramente, por lo que les había mencionado al principio, yo cuando le escribí yo creo que todavía no había entrado como en ese proyecto no estoy seguro de ese detalle, pero recuerdo que
me pareció que no podía, que no me había correspondido al deseo de por lo menos establecer conexión. Entonces yo seguí y pasó el tiempo. Y recuerdo, nuevamente estaba en la universidad, ya iba a entrar a clase, creo. Y se me dio por revisar quién. ¡Ay, no! Ojo, chicos, porque miren este detalle que mi esposo les va a dar. Pero esto me sirvió. Esto es algo que tal vez me van a preguntar, ¿y cómo lo haces? Pero lo hice y me sirvió. Eso fue lo que detonó esto. Porque me puse a indagar quién había mirado mi Facebook, quién había pasado a ver mi Facebook. Y yo estoy mirando persona por persona que había pasado por mi Facebook y ¡pum! La encuentro a ella que había pasado por mi Facebook. Entonces yo cuando vi que ella había pasado dije, ahí está. Y enseguida le escribí, le dije, Dios te bendiga. Cuando él se da cuenta que yo revisé su Facebook, realmente tengo que ser honesta. Yo lo revisé porque me había enviado la invitación, entonces cuando yo vi muchos amigos en común, pues me pareció curioso. Uno soltero, para ser honestos, siempre va por ahí, revisa quién es, de dónde es, cómo se llama, si está casado, soltero, si tiene hijos, como muy disimuladamente. Así que yo pasé por ahí, pero su Facebook no decía nada. No decía dónde estaba, no decía si estaba soltero o casado, así que yo preferí dejarlo ahí, porque cuando hay como muchos detalles secretos y anónimos, a mí me generaba como desconfianza, entonces preferí dejarlo ahí. Él se da cuenta que yo lo vi, entonces cuando él me escribe de nuevo, esto sucede a finales de marzo. Escuchen bien los datos, había pasado febrero. ¿Qué dicen? No puedo ponerle atención mucho a eso porque nos vamos a distraer. Pero aquí escribe alguien, uy, me van a pillar. Entonces, a finales de marzo, él vuelve y me escribe cuando ya se da cuenta que yo reviso su Facebook. Eso sucedió un lunes festivo. Resulta que en Bogotá yo tenía todo el tiempo muchas cosas que hacer. Todo el tiempo. En mi trabajo, en la iglesia, en la familia, algo había que hacer. Pero justo ese lunes festivo yo dije, me voy a quedar en la casa y no voy a salir, no voy a hacer nada, voy a descansar, voy a dormir todo el día. Pero aquí no era festivo. Recordemos que ya estaba en Colombia, yo estoy en Estados Unidos. Yo no sabía que era festivo en Colombia. Aquí casi no hay festivos, entonces no tenía ni idea. Yo estaba en clases, veía clases en la mañana, un bloque, y luego veía clases en la noche, otro bloque. Así que era un día normal para mí. Entonces le escribí, Dios te bendiga, y mi esposa me respondió, Dios te bendiga. Súper monosílaba, una línea. Yo le decía, hola, Dios te bendiga, pero ya yo sabía que ella había pasado por mi Facebook. Aquí alguien escribió que de pronto dejaste un me gusta. No había dejado nada. Pero yo me di cuenta que yo soy muy cuidadosa con eso. Y entonces yo me di cuenta que había pasado y entonces yo tenía la seguridad. Porque si volvió es porque había algo que la hizo volver. Entonces le escribí, entré a clases y estuve con ella en medio de la clase hablando de a poquitos. Porque ella yo le daba un balde y ella me daba 2 gotas. Así pasó la mañana, mi amor. Entonces, como a eso de las 2 de la tarde, yo dije, bueno, me voy a sentar a ver qué es lo que quiere este muchacho. Porque él me dice, veo que eres de Modelia y yo conozco gente de Modelia y conozco al pastor. Cuando él me dice, y me dice, y tu pastor fue mi maestro en el Instituto Bíblico. Y yo dije, o sea que es cercano, es confiable, conoce la gente que yo conozco, conoce el lugar donde trabajo, conoce todo de Bogotá, no es un hombre tan extraño, porque además no era muy popular en redes sociales. Entonces eso me empezó a generar confianza. Y ya yo dije, me siento a ver qué es lo que quiere, hablemos. Y empezó entonces en ese momento a hablarme un poquito más. Sí, pero en realidad no hablamos muy genéricamente. Cosas que no eran puntuales, como detalles, oye, chévere, y la televisión, y no sé qué, y ya tratábamos como de establecer
una conversación, pero yo trataba de encontrar puntos donde hacerle preguntas a ella donde solo ella pudiera responderlas. Como las que él sabe hacer. Que ahora que estoy casada con él digo que estudio el que me hizo. Entonces eran preguntas muy que ella podía responderme y que yo podía responderle incluso de forma general. Entonces, por ejemplo, el pastor de mi esposa había sido mi profesor en el instituto bíblico. Yo conocía gente en la congregación de ella y bueno, habíamos estado en el círculo de mi esposa era conocido mío antes de que mi esposa llegara a la ciudad. Hay que contarles a nuestros amigos que están ahí en este live, y es que mi esposo conocía todo mi entorno, yo conocía también mi entorno, pero nosotros no nos conocíamos. Incluso su hermana y él vivieron en el conjunto residencial donde yo viví, pero nunca nos vimos, nunca nos cruzamos. Él en el año 2013 se viene para Estados Unidos, pero regresa en 2014, y yo en 2013 me fui a vivir a Bogotá y viví casi 2 años en casa de mi prima en un apartamento que queda ahí en Fontibón, pero nunca nos vimos ni nunca nos cruzamos. No, nunca nos vimos ni nada. Entonces ella empieza a hablarme. No, hablábamos los dos, pero ella me respondía muy limitadamente. Entonces se acabó la clase, ya yo no podía, ya iba a empezar a manejar. Entonces yo la verdad lo hice porque quería hablar con ella. Para mí yo no soy tan bueno escribiéndome, no, siento que me limito demasiado y me es más fácil expresarme. Antes de que vayas a ese punto, mi amor, yo quiero contarles, porque vas a ir a la llamada, yo quiero contarles que mi oración durante ese mes fue: Señor, dame un hombre que te ame y que ame tu servicio. Yo nunca le pedí al Señor, y no creo que esté mal para quien lo haga, que sea blanco, que sea alto, que sea moreno, que sea blanco, nada. Yo solamente le dije al Señor: Señor, dame un hombre que te ame y que ame tu servicio, más nada. Entonces, ya en esa conversación, antes del punto al que va a ir mi esposo, yo le pregunté, bueno, hemos hablado y hemos escrito varias veces. Sí, no. Entonces yo mi amor, yo me acuerdo clarito. Yo le dije, bueno, ¿será que te puedo llamar? Porque es que voy a manejar, entonces ya no puedo escribir más. Y ella me dijo, no, ¿cómo se le ocurre, hermano? Si yo no lo conozco. Y ustedes saben cómo se ponen ustedes cuando quieren ser difíciles, ¿no? Entonces yo dije, no, esta muchacha no es complicadita. Entonces yo dije, bueno, de todas maneras, a mí no me gustó eso, entonces yo me quedé callado por un ratico, pero ya cuando iba en el camino de la universidad a mi casa, eran como casi 40 minutos, entonces me quedaba tiempo. En un momento le escribí, le dije, pero ¿por qué me voy a quedar callado? Entonces le escribí y ella me siguió respondiendo, y llegué a la casa. Y yo no le hablaba, nunca te hablé de mí. Yo nunca le hablaba de mí. Yo no le Por hablaba. eso fue que permití como que la conversación se diera un poco más, porque no llegó coqueteando ni qué bonita eres, ni me gusta tu trabajo, ni nada. Solamente me hablaba de puntos como que eran de interés para mí, pero jamás coqueteándome. Yo creo que eso fue lo que dio paso a que continuáramos hablando. Recuerden que en ese lapso estábamos orando, pero yo ahí no había caído en la cuenta. Yo no me había caído en la cuenta de ese detalle porque en realidad procuraba no tener comunicación porque estaba orando en ese lapso. Entonces recuerdo que llegué a la casa, seguimos hablando de cosas de ella, de cosas que ni siquiera a veces tenían que ver contigo, pero cosas que tú podías responderme. Entonces, en un punto de la conversación, mi esposa me dijo, bueno, y me dijo, yo estoy hablando contigo, pero háblame de ti, ¿tú quién eres? Y yo dije, cayó. Yo me acuerdo que estaba de pie
en mi habitación y me tiré a la cama a reírme. Ay, no. Pero obviamente había sido muy difícil hablar con ella, era monosílaba, era súper cortante. Dice estos hombres, esta mujer la tengo. Entonces me acuerdo que me salí de la habitación y empecé a caminar por el apartamento muerto de la risa. Y entonces yo le dije, bueno. ¿Me mandaste? Entonces le dije, ¿te puedo mandar un audio? La razón por la que le mandé el audio fue por dos razones. La primera es porque no me sentía tan cómodo escribiendo, y la segunda porque sabía que cuando ella me escuchara, no porque yo tenga una voz extraordinaria, sino porque sabía que iba a generar un efecto en ella, de alguna manera iba a ser como si la acercara más a mí. Entonces le envié un audio, y en el audio... Un momento que ahí voy yo. Ese audio, cuando él me lo envía, claro, yo ya había mordido el anzuelo, como dicen por ahí. Ahí acaba de decir Lady. Sí, y entonces me voy a escucharlo. Y lo primero que yo escucho en ese audio es que dice, soy un hombre que ama a Dios, que ama servirle a su iglesia y que además le gusta aprender mucho. Y cuando él me dice así, yo quedé... En ese momento yo todavía no pensaba que él iba a ser el hombre que Dios tenía para mí, no pensaba, no había visto una relación, hasta ese momento no había visto nada. Sin embargo, ese audio hizo un clic en mi mente y yo me quedé pensando, pero hasta ahí fue en ese momento. Resulta que a finalizar el mes de febrero, yo le había contado a tres personas, perdón. No, mi amor, pero todavía no. Pero para tener un poquito, para que ellos entiendan el contexto y la importancia que tiene esto, porque esos detalles son los que engranan. Dios, mi amor, es que tú me pones nerviosa. Resulta que yo dije, le voy a contar a 3 personas lo que yo voy a hacer para que cuando el Señor me responda no vayan a decir que yo estoy loca, o que eso me lo inventé, o que fue una cosa así de un momento para otro. Yo le conté a mi hermana y le conté a 2 amigas de la iglesia, una que era pues más tranquilita y otra que era muy alegre y muy recochona, que por cierto es de la costa igual que mi esposo. Entonces, ese fin de mes me dice mi amiga de la costa, así como hablan los costeños, ajá, ¿y qué te dijo el Señor? Porque la oración era hasta fin de mes. Y yo dije, no me dijo nada, no me ha respondido. Y ahí quedé. Entonces, sin embargo, marzo fue pasando y a finales de marzo, ese día en esa conversación, yo rebobiné y dije, esta puede ser la respuesta de Dios. Y ese audio también me dio como un clic. Así que yo dije, puede ser, pero nada. No le hice fuerza, ni me emocioné, ni nada. Y ahí continuamos. Entonces yo le envié el audio y ya, yo le dije, soy un hombre que ama a Dios, ama servirle a Él y a su iglesia. Y me encanta aprender, me fascina aprender, todo lo que sea aprender. Mi esposa escucha el audio y yo estoy aquí como esperando el efecto del audio. Realmente yo no planeé nada, todo eso está ocurriendo en cuestión de horas. Recuerden, yo llegué de la universidad y pasaban un par de horas, no, eso fue minutos, mi amor, todo esto ocurrió como en media hora, esta parte que estamos contando. Entonces, pum, ella me escribe, bueno, pero, bueno, viajaste a Estados Unidos y has estado un tiempo allá y le sirve al Señor. Ahí hay mucho por contar. Y yo me eché a reír y dije, ¿quieres oírme más? Dije. Claro, me manda ese audio y yo quedé como, soy un hombre que ama a Dios y ama servir a su pueblo. Y yo, así oro yo, Señor. Y entonces yo le digo, bueno, pero como que háblame más, no me vas a mandar solamente ese audio. Pero muy decentemente yo le escribí, bueno, si estás en Estados Unidos, yo me imagino que ahí hay una historia de por medio. Ella fue muy diplomática, pero yo me lo olí lo que estaba por detrás. Entonces yo dije, ya está. En ese momento yo me paré y me vine a la sala. Y en la sala le escribí, yo le respondí a ella, le dije, bueno, ya te dije todo. Y yo,
¿cómo así? O sea, no me va a hablar más. Entonces me dijo, no, bueno, pero cuéntame un poco más. Entonces yo le dije, claro, yo te puedo contar, pero me es más fácil contártelo en una llamada. Y yo le había dicho que llamadas no. Y me acaba de decir unas horas atrás que no, que ella, que cómo se le ocurre, hermano, que no sé qué. Entonces ya, aquí se están riendo. Claro, entonces ya me dice, bueno, está bien. Y ya le llamé. Le llamé. Y la llamada duró 4 horas. Él me llama a eso de las 2 de la tarde más o menos. Sí. Y empezamos a hablar y a hablar y a hablar. Pero era que mi esposo hablaba. Pero ella me contestó y, ay, hermano, es que usted hay, toda distante. Y yo no la dejé hablar, solo la hice reír, hablaba, yo hablaba y reía, se reía y reía y reía y reía. Pero no fue una cosa calculada, porque recuerden que eso fue un desencadenamiento inmediato. Entonces, solo que hablaba y yo sinceramente, Dios sabe que lo que estoy diciendo es así, yo no estaba con la expectativa de enamorarla, no sé, eso, porque tenía interés en conectarme con ella. Lo mismo que le ocurría a mi esposa, en ese instante, obviamente en ese momento. Entonces empezamos a hablar Ahí entonces hablar y hablar y hablar, y lo que mi esposo decía me hacía reír, hablaba temas de interés para mí. Bueno, todo el tiempo era así, casi que yo ni hablaba, yo solamente era escuchándolo, le respondía una que otra vez, pero estaba ahí súper conectada escuchándolo. Y entonces en un momento, yo creo que tal vez fue como la última hora, mi amor, de esas 4, él me hace una pregunta. Me hace una pregunta que me tocó en lo más profundo acerca del propósito de Dios, acerca de mis sueños y varias cosas que en ese momento, pues entre esas era el matrimonio. Y entonces todo eso empezó a chocar en mi mente y él me hablaba, y tanto que yo sentí que empezó a ministrarme. Y él empezó a hablarme y hablarme, y yo sentía como el Señor me hablaba a través de él y me decía que Dios iba a cumplir sus promesas, me decía que confiara en Dios, y me seguía hablando y habló. Y fue tan bonito todo lo que Dios, porque estoy segura que era Dios lo que hablaba a mi corazón, que empecé a llorar y se me empezaron a salir las lágrimas y se me salían, pero no era que yo hiciera, no, o sea, yo no hablaba y solamente mis lágrimas corrían por mis mejillas. Y en un momento él me dice, ¿y por qué lloras? Y yo dije, ¿cómo sabe que estoy llorando si no he hecho bulla ni nada? Y entonces empieza a hablarme y continúa. Y fue muy bonito porque en ese momento yo sentí que Dios iba a responder esas cosas que yo le estaba pidiendo, entre esas el matrimonio. Pero debo decir algo, y es que yo no estaba en un interés de ganármela a ella, en el sentido sentimental, sino que en medio de la broma y la risa, en un momento yo sentí decir, empezamos a conversar ya aterrizados un poco más, y empecé a sentir decirle unas palabras en torno a lo que yo sentía. Y yo no sabía qué estaba pasándole a mi esposa en ese momento, no conocía su historia, pero yo siento que Dios me usó para ese momento en la vida de ella, sin yo saber nada, cuando Dios quiere hacer algo, pienso que Él nos usa y para la gloria del Señor, Él me permitió ser de bendición para ella. Eso no era algo nuevo en mi vida, porque Dios ya me ha permitido experimentar ese tipo de cosas, donde uno llega y uno está hablando, pero uno no sabe de dónde sale eso, porque uno no tiene eso aquí. Las cosas que uno va diciendo solo las puede poner Dios, y eso era lo que mi esposa en ese momento, Dios quiso darle, y ya. Y entonces ahí, mi amor, la llamada se acabó. 4 horas y se acaba a las 6 de la tarde, ¿por qué? Bueno, entonces ya terminamos, seguimos conversando, ya pasamos esa parte,
seguimos conversando y llegué a la universidad de nuevo, a la otra franja, y esa fue la razón por la que tuve que colgar el teléfono. Bueno, ya estoy aquí en el parqueadero, ya tengo que entrar a clase, y ahí colgué, eran las 6 en punto, y colgamos la conversación, y mientras mi esposo va a clase, recuerdo que mi hermana estaba viviendo en el norte, yo vivía como en el centro más o menos, o en el occidente. En el occidente. En el occidente, y ese día como era festivo, ella fue a visitarme. Entonces yo dije, necesito contarle, porque si no, yo creo que estoy loca con estas 4 horas que acabo de hablar con alguien que no conozco, con alguien que se ha dejado usar por Dios y que me ha ministrado. Entonces necesito decírselo a alguien. Llegó mi hermana y yo le dije, gorda, pasó esto, esto y esto. Estoy hablando con un muchacho que no conozco, pero me dijo esto, esto y esto. Y yo sentí que me ministró de parte de Dios. No me habló bonito, no me coqueteó, no nada, pero pasó todo esto. No sé, necesito contárselo para saber que es verdad. Y entonces ella se queda callada y en ese momento se voltea y me mira a los ojos y me dice, Yar, esa es la respuesta de Dios a sus oraciones. Esa es la respuesta que usted estaba esperando. Y cuando ella me dice así, yo dije, ¡ah! Fue la segunda vez que el chip me hizo así. La primera fue cuando él me dijo con el audio que era un hombre que amaba a Dios y amaba servirle. Y la segunda cuando mi hermana me dice, esa es la respuesta que estabas esperando de parte de Dios. Y ahí quedé yo hasta que sale mi esposo. Sí, entonces yo estaba en clase y medio podía hablar. Así que empezamos, ya salí y me acuerdo que le escribí como para volver a conectar, pero yo estaba, la cabeza la tenía vuelta un despelote porque no entendía todo lo que había pasado. Parecía que se me hubiera incrustado en el corazón. Eso fue en cuestión de horas, se me incrustó y ya le escribí. Creo que estábamos todavía estaba frío porque yo no encontraba el carro, creo que te escribí, no encuentro el carro, y mientras tanto le traté como de escribir y ya arranco y ya llego a la casa y entonces ella ya viene a hablar, ¿cierto? Con mi hermana, y cuando llega a la casa nos conectamos y la llamada duró otro pocotón, pero ya ahí no podíamos casi hablar. Eso fue, yo hablaba y ella me respondía porque la hermana creo estaba dormida al lado de ella, algo así. Entonces, en ese momento ya nosotros quedamos conectados. Debo decir que yo no quería tener una relación en la que fuera a sufrir, ni en la que yo hiciera sufrir a la otra persona, porque a muchos de nosotros nos ha pasado que hemos tenido relaciones en las que hemos lastimado o hemos sido lastimados, y yo no quería producir eso en alguien, ni sentirlo, porque es muy doloroso. Entonces yo le pedí al Señor que a mi esposa la enamorara de mí sin yo conocerla y que yo me enamorara de ella. Eso era lo único que yo le pedía al Señor, porque le decía, yo no quiero sufrir, yo no quiero tener una relación en la que yo me duela ni vea a la persona que amo doler. Así que cuando nos conocimos esa noche, Dios, yo creo que respondió a la oración, porque ese día yo me acosté como si hubiera salido con ella por meses. Fue increíble. Al otro día, en esa noche me pasó igual lo que dice mi esposo, pero cuando yo me levanté, yo sentía que estaba completamente enamorada, como si hubiesen pasado 4, 5, 6 meses, un año, no sé, como si lo conociese de toda la vida, pero era increíble. Yo tenía consejo de redacción en el canal, en el noticiero, y tenía que presentar mi nota y decir, bueno, yo voy a hablar de esto, voy a hacer esta nota, y no tenía nada. Estaba totalmente ida, desconcentrada, decía, Dios mío, pero esto es verdad. Y entonces ya él empieza a escribirme por WhatsApp y empezamos a hablarnos, y ya yo sentía que lo amaba. Yo decía, Dios mío, pero ¿qué es esto? Sin embargo, yo muy tranquila todavía, trataba de escribirle pero muy, muy emocionada. Bueno, entonces Dios empezó ya a actuar. Bueno, ya todo estaba en el plan de Dios.
Vamos a ahora ir a detalles, pero creo que el tiempo está casi que está en contra nuestra. Pero miren, eso fue, recuerden que fue un lunes. El martes siguiente, o sea, ese martes al día siguiente, había un evento en la congregación de mi esposa y el pastor que me administró a mí por casi 12 años era el predicador invitado. Así que ella ahí inmediatamente terminó el servicio, lo abordó y de una vez le preguntó por mí. Era muy particular porque era una semana juvenil y casi siempre invitan a pastores jóvenes. Pero para esa semana juvenil decidimos con el equipo y con el pastor invitar a pastores mayores a que le predicaran a los jóvenes por el tema de la experiencia. Y ese primer día llega el pastor y yo le pregunté de una vez por él porque sabía que había sido su pastor de mucho tiempo. Ese fin de semana, mi amor, ya yo estaba viajando y haciendo algunas conferencias con la iglesia a nivel nacional. Viajé a una ciudad y en esa ciudad habían unos amigos de mi esposo. Sí, entonces yo sabía, pasó esa semana, a la siguiente semana, aquí hay algo así como para los que están en Colombia, es como Semana Santa. como la semana que hay en en octubre, una semana que crearon de vacaciones. Aquí se llama Spring Break y es como empezando primavera. Y entonces uno tiene vacaciones durante una semana. Y yo había separado ese tiempo para encerrarme, a ayunar, a buscar la presencia del Señor. En realidad no lo iba a hacer solamente para pedirle al Señor por mi esposa, sino porque quería buscar la presencia del Señor. Entonces eso iba a ocurrir, eso empezaba desde el viernes de esa semana. O sea, yo la conocí el lunes, el viernes yo me desconectaba y empezaba el sábado un ayuno hasta la siguiente semana. Entonces, cuando mi esposa viaja para la ciudad donde iba a estar dando la conferencia, yo sabía que para allá iban un amigo que es pastor allá con su familia. Inmediatamente lo llamé y le dije, oye, mira, una de las conferencistas es una chica con la que acabo de empezar a hablar, necesito que la saquen a comer algo y la vigilen y me cuenten. Sí, le hagan chequeos y me digan qué tal. Él y ella, porque él es amigo y su esposa también, a los dos les pedí. Y sí, ellos iban a la conferencia, entonces desde que llegaron tomándole fotos, me las mandaban y la sacaron a comer, a almorzar, e inmediatamente me dieron el reporte, me dijeron, esa es la mujer que Dios tiene para ti. Y ya yo no hablé con mi esposa porque recuerden que yo había separado esa semana para buscar la presencia del Señor. Así que yo no volví a hablar con mi esposa sino hasta la semana siguiente. Mi esposo empieza el ayuno y claro, como nos desconectamos, no hablamos porque él se concentró totalmente. Yo empecé a hacer el papeleo. Yo ni siquiera tenía pasaporte porque no era mi sueño venir a Estados Unidos, pues así como un sueño tan anhelado como muchas personas hablan del sueño americano. Entonces ni siquiera tenía pasaporte, lo saco. Él me da el contacto de una amiga para empezar el papeleo de la visa y aquí viene otro milagro, porque yo dije, bueno, Señor, ya tú has respondido de varias maneras, pero te voy a pedir una última señal. Si no es tu voluntad, que me nieguen la visa. No importa que pierda el dinero que cueste, pero que me la nieguen. Yo prefiero perder ese dinero y no después ir a sufrir por hacer algo basado en mis emociones. Así que si es tu voluntad, que me la aprueben. Entonces yo empiezo a hacer la gestión de la visa y ya mi esposo sale del ayuno. Sí, entonces aquí hay personas que están escribiéndonos de Facebook a nuestro WhatsApp y que están como desubicados, entonces estoy ya ubicándolos. Bueno, entonces yo salgo del ayuno y ya hablo con mi esposa, ¿cierto, mi amor? Ahí estamos. Uh-huh. Sí. Y cuando hablo con ella, bueno, yo estaba en el tercer día del ayuno, yo estaba de rodillas, metido en la presencia del Señor, y el Señor me dijo que ella era mi esposa. Ella es tu esposa. Y me dijo más cosas, pero eso fue lo que yo necesitaba. Eso era todo lo que yo necesitaba. Y cuando Él me dijo eso, yo descansé y me dije, ella va a ser mi esposa y me voy a casar. Quiero hacer un paréntesis porque antes de empezar yo a orar, yo le dije al Señor, yo quiero que tú me des mi esposa.
Le dije, si de aquí a junio no me da mi esposa, yo dejo de ser, yo entrego, yo estaba a cargo de la plantación de una obra nueva, y yo le dije, Señor, yo entrego esa responsabilidad y abandono esto, porque si yo no tengo esposa, yo no quiero seguir sirviéndote hasta que tú no me resuelvas eso. Pero cuando dije junio, yo dije, no es muy poco tiempo, eran cuestión de meses, 3 meses, así que me parecía muy corto. Entonces le dije, no, Señor, más bien de aquí a diciembre. Si aquí a diciembre no me responde, yo entrego. Pero dentro de mí me quedó una cosita, como que el Señor se estaba riendo de mí, porque yo estaba pensando que iba a ser difícil para Dios. En ese momento lo alcancé a pensar, responder. Entonces regresamos a la parte en la que yo vuelvo a hablar contigo, mi amor. Entonces cuando yo hablo con mi esposa me dice, bueno, sí, yo estuve orando al Señor y le dije que si es su voluntad, que me den la visa y en fin. Y yo le dije, bueno, yo quiero decirte algo. Le digo, mira, yo no sé, yo lo único que te quiero decir es que tú vas a ser mi esposa y te den la visa o no te la den, se caiga el mundo o no se caiga, no me importa si eres blanca, morena, si te tienes que quitar una pierna postiza, no me importa tu pasado, no me importa absolutamente nada, porque Dios me dijo que tú eras mi esposa, y si Dios me dijo, eso es todo lo que yo necesito saber. Y ella quedó. Yo quedé, porque yo le había dicho al Señor que mi última prueba, por decirlo así, mi última señal era que me dieran la visa. Y entonces él sale y me dice, ya el Señor le mostró, y yo, Dios mío, pero de todas maneras, eso me dio seguridad, pero faltaba mi parte. Y es muy bonito que cada uno sienta que está completamente seguro, así que faltaba ese espacio para mí. Algunos se están preguntando el por qué la visa. ¿Por qué la visa? Porque mi esposo ya estaba en Estados Unidos. Aquí dice una amiga nuestra que está llorando. Mi esposo ya estaba en Estados Unidos y yo estaba en Colombia, estaba en Bogotá, estaba en el trabajo de su vida. En el trabajo de mi vida, en el que le había pedido a Dios por tanto tiempo, que eso también es otro milagro, tal vez después lo cuente si alguno no lo sabe, pero era eso. Entonces necesitaba sacar la visa porque él estaba acá y yo estaba en Bogotá, estaba en Colombia. Entonces yo, en ese momento, cuando le digo eso, es que había pasado una semana. Recuerden que eso fue el lunes, había pasado una semana y bueno, semana y 2 semanas. Entonces ya el pastor de mi esposa entra en contacto con mi pastor de Colombia, el que me ha administrado por mucho tiempo. Conversan y ya tratan como de hablar del tema y bueno, en fin, yo hablo con el pastor de mi esposa. Quiero que sepa que yo salgo del ayuno, y también le comento a mi pastor, y mi pastor se alegró mucho, me dio su apoyo. Le pedí que por favor lo guardara, y él lo guardó con prudencia. Entonces ya empiezan ellos a hablar. Mi esposa... Empiezo yo con el papeleo de la visa, y quiero contar con detalle esto porque eso fue un milagro de Dios. Resulta que mi esposo me da la persona, el contacto para poder hacer el trámite. Ella es una persona muy conocida también en la iglesia, y ella me dice, me aconseja, saca la visa no como turista, sino sácala como negocios o como evento. Porque ella vendría para una convención, o sea, todo estaba exactamente, Dios había creado todo el escenario, todo coincidía, ella iba a venir para la convención, y en la convención, aprovechando que ella venía, nos íbamos a conocer. Me citaron a la entrevista. En la embajada. En la embajada. Cuando yo fui a la entrevista, llevé la publicidad de la convención, se la mostré. Cuando yo la mostré, me dijo, tiene la visa aprobada, felicitaciones. Cuando me dice, tiene la visa aprobada, yo dije, ay, Dios mío, este es mi esposo. Ya no te pido más pruebas, ya no pido más señales, ya no pido más nada, este es mi esposo y listo. Ahí el ojo se me aguó, yo dije, Dios mío, mi vida de aquí en adelante va a ser otra, la vida me cambia, voy a tener que además, bueno, había una cantidad de cosas de por medio,
como renunciar a mi trabajo, a irme de la iglesia, muchísimas cosas, pero me la aprobaron. Y entonces yo realmente yo no estaba pensando que no se le iban a dar, ni tenía preocupaciones de nada. Yo ya estaba proyectado a que me iba a casar. O sea, ya inmediatamente yo me organicé, ya yo sabía que venía mi matrimonio. Cuando llevaba 2 días de haber hablado con mi esposa, me acuerdo que fui a donde una hermana de la iglesia, era la encargada de la oración, y ella me dijo: hermano Gustavo, la iglesia está orando por usted y creemos que usted se va a casar, pero si eso ocurre tendría el Señor que hacerlo, hermano, ya, o sea, en 2 meses que usted se conociera con ella y pum, que se casaran en no sé, julio, agosto. O sea, tenía que pasar eso ya, y yo acababa de empezar a hablar con ella. Así que mi esposa le dan la visa, viene, y el Señor ya tenía otra cosa resuelta también de mi parte. Entonces, cuando mi esposa llega acá, nos conocemos, la voy a recoger, y cuando nos vemos, Ay. Eso fue un momento muy bonito. Yo estaba realmente tranquilo porque sabía que era la respuesta de Dios. Llegó al aeropuerto, la recogí, y ya se imaginarán, eso fue algo hermoso. Sí, de eso les vamos a hablar enseguidita porque ya el tiempo aquí nos está marcando con 40 segundos. Entonces vamos a la segunda parte, así que ojalá que regresen todos. Si tienes algún amigo o amiga, dile que se venga y que nos acompañe. Queremos bendecir la vida de alguien. Si esto es de edificación para alguien, queremos que lo escuche, que lo compartan, y entonces nos vamos. Sí. Ya nos vamos. Pendientes ahí, terminamos carga para que pueda guardarse, y pues enseguida continuamos con la segunda parte de nuestros amigos, los que hemos invitado ahí pendientes, porque una vez finalicemos empiezan ustedes. Nos vamos en 2, 1.